En el transcurso de la historia se han llevado a cabo guerras, genocidios, holocaustos, que siempre iban acompañados por un hombre con pensamientos de superioridad, racismo y de ego, hasta llegarse a creer el mismo Dios. Pero detrás de todos estos asesinos ha habido una institución que los apoyaba no solo espiritualmente, sino que aún bendecía sus crímenes, como a una guerra santa mandada por Dios. Esa es la Iglesia Católica. A continuación le presentamos una breve reseña de la participación y fornicación de los presidentes y dictadores de todo el mundo con la Iglesia Católica. En 1922, el dictador Andrea Mussolini comprendió la importancia que tenía solucionar las malas relaciones del Estado italiano con el Vaticano. De esta manera, el Vaticano reconocería su gobierno. Este era un momento en el que la Iglesia Católica pasaba uno de sus peores momentos económicos, y sabía que al estrechar lazos con Mussolini, no solo le daría el lugar como única religión del Estado, sino que recibiría grandes compensaciones económicas, y así fue. En 1930, el dictador Rafael Leónidas Trujillo firmó el concordato mediante el cual la Iglesia Católica y el dictador consolidaban sus alianzas. Los beneficios que la Iglesia recibiría serían nuevas construcciones de iglesias y parroquias, y se comprometía a darles ayuda económica, además de enseñar en las escuelas los principios de la religión, y a cambio de esto, la Iglesia se comprometía a cantarle o hacerle una oración al tirano después de cada misa. En 1993, en Chile, el exdictador Augusto Pinochet, uno de los más grandes asesinos y dictadores que se pueden recordar en Latinoamérica, contó con el favor del cardenal Ángel Sodano y con el respaldo del cardenal Jorge Medina Esteves. En la detención en Londres de este asesino, la Iglesia Católica intercedió para que se le concediera el indulto inmediato y su retorno a Chile sin condiciones. Tales gestiones, según la versión de prensa chilena, fueron apoyadas en ese momento por quien era el cardenal Joseph Ratzinger. Cabe recalcar que el Papa en sus viajes daba de comulgar a dictadores y a torturadores. Este es el caso de Augusto Pinochet, que ha sido tratado por el Vaticano prácticamente como a un beato, incluso en sus peores momentos. En 1933, en Alemania, Adolf Hitler y el Vaticano firmaron un acuerdo que creó el clima ideal para las persecuciones de los judíos. El Vaticano nunca avaló una protesta contra el antisemitismo, jamás se pronunció contra Hitler, ni mucho menos lo amenazó con excomulgarlo. En un memorándum reciente de Time, descalificado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirma que el Vaticano tiene millones de dólares ligados al oro confiscado por los nazis a judíos en la Segunda Guerra. También se sabe que ayudó por medio del Vaticano y de la Asociación Caritas a crear falsos documentos para que los nazis pudieran huir hacia Latinoamérica. En 1935, el dictador Maximiliano Hernández de El Salvador estableció fuertes alianzas con la Iglesia Católica, obteniendo el beneficio de los dos monseñores de la época, Monseñor Belloso y Monseñor Chávez y González, quienes siempre estaban presentes en las ejecuciones políticas y quienes tras el levantamiento de 1932 ofrecieron misas en agradecimiento por la victoria militar. En 1976, el exdictador Jorge Rafael Videla de Argentina, culpable de unos 1.500 casos de terrorismo de Estado y de centenares de secuestros, se dedicó juntamente con la Iglesia al robo sistemático de bebés y altos crímenes de lesa humanidad, como lo son los vuelos de la muerte, por el cual ya han sido condenados varios cardenales y sacerdotes y por el cual este dictador ha sido condenado ya a cadena perpetua.
En España, en 1933, Francisco Franco, en su lucha contra el partido opositorio al que llamaba Los Rojos, llevó mano a mano con la Iglesia Católica uno de los episodios más represorios y sangrientos de la historia de España. La Iglesia tenía el poder absoluto en escuelas, iglesias, reformatorios, orfanatos y hasta en cárceles, donde miles de personas fueron asesinadas por monjas y curas, quienes también se encargaban de robar a los bebés y venderlos al mejor postor con la plena aprobación del dictador. Es evidente que Franco necesitó el apoyo y la bendición de la Iglesia Católica para llevar a buen término la guerra de exterminio y pasar por un enviado de Dios. La Iglesia ganó con esa guerra satisfacciones y privilegios, y la religión le sirvió a Franco de refugio de su tiranía y de su crueldad. La Iglesia le dio la máscara perfecta, tan perfecta que hoy en día se sigue discutiendo si lo que había detrás era un criminal o un santo. Y es que, en palabras del mismísimo exdictador Francisco Franco, el cual describe perfectamente la ayuda del Vaticano recibida en sus crímenes y en sus asesinatos. Por Francisco Franco de España, la historia de nuestra nación está inseparablemente unida a la historia de la Iglesia Católica. Sus glorias son nuestras y sus enemigos son los nuestros. La Iglesia y el caudillo caminaron mano a mano durante 4 décadas.